por ella. Ya ahí tenemos 2 doctores de la iglesia que están atendiendo, entonces todo tranquilo, todo en orden, ¿ok? Para que estemos bien todos. Bien, vamos a empezar este tiempo con un ejercicio personal. Hablemos del primo de un amigo, ¿ok? Ustedes saben cómo funciona eso, ¿no? Se hizo muy popular en un comercial de Nixon, ¿no? Hablar del primo de un amigo es bien fácil porque así no nos atañe a primera persona. Entonces hablemos del primo de un amigo. Piense a forma personal. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias de en cuanto a las relaciones interpersonales que he observado en el primo de un amigo que tiene problemas para trabajar con su ira o con su enojo? ¿A quién ha visto? ¿Qué cosas ha visto del primo de un amigo que tiene problemas para controlar su ira o su enojo? ¿Alguien que pudiera compartirnos? ¿Qué problemas hay? No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la vida. Porque en esta iglesia ni pasa, aquí ni nos enojamos. ¿Qué cosas ha observado usted? ¿Qué consecuencias hay? ¿O qué expresiones se manifiestan? A ver, ayúdenme. Norberto. Se da una separación. Se pone histórico. Histórico, por no decir histérico, ¿verdad? Eso, muy bien. Sí, Empieza a recordar una y otra cosa. Ah, no, entonces es histórico, ¿no? Sale como el pasado, ¿no? Y en eso son muy buenas las mujeres, ¿verdad? Dicen que no son recarosas, pero que tienen buena memoria. En la casa de un amigo sí es. Sí, ¿verdad? En la casa de un amigo sí es. Emilio, ¿qué más? Hay una separación en ese momento. Ok, hay una separación, un distanciamiento, muy bien. Sí, allá atrás. Decimos cosas que lastiman, que no queremos. Decimos cosas que lastiman, muy bien. A ver, por acá, alguien más. ¿Qué cosas suceden cuando emociones salen del control? ¿Qué más? Hablamos de más, bien Anita, muy bien. Hablamos de más. Violencia de palabra y de hecho. Violencia de palabra y de hecho. Sí, ¿verdad? Es cierto. Dicen algunos que un hijo se quedó preguntando cuando veía a los papás discutir. Dice, ¿por qué se gritan si están tan cerca? Y le contesta el otro, es para compensar la distancia entre sus corazones. Tal vez. Por eso es que, mis hermanos, aprovechando la oportunidad que tenemos en este tiempo, en el verano, me gustó tomar este tiempo, estos temas que yo llamo elementos corrosivos de las relaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la ira y el enojo. Y como esto es algo que nos atañe a título personal a muchos de nosotros, es que queremos tomar un tiempo para reflexionar al respecto de qué es lo que el Señor nos enseña al respecto de este tema. Así es que vamos a entrar al tema, por favor, con una mente abierta, con una actitud de aprendizaje, y vamos a trabajarlo juntos, ¿sale? ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto a la ira y el enojo? Lo primero que tenemos que decir en cuanto a esto, hablando por supuesto del fundamento bíblico, es que no es pecado. No es pecado enojarse. No es pecado estar enojado. Así que esto tendría que de entrada cambiar nuestra perspectiva tocante al asunto de la ira y el enojo. ¿Por qué? Porque somos seres creados por Dios. Y Dios nos creó con emociones. Y cuando Dios nos crea con emociones, entre esas cosas que Dios nos involucró, nos puso esta emoción de la ira, del enojo. Así que de entrada podríamos decir, Dios es responsable. Nada, bueno, sí, en cierto sentido es responsable de que sintamos estas emociones como la ira y el enojo. No es pecado como tal, ¿sí? Otra razón por la cual sabemos que no es enojo. Si tienen Biblia, por favor acompáñenme. Mateo 21:12. Mateo 21:12 dice, lleguen por favor, quiero que estemos todos. Mateo 21:12. Estamos ahí, 21:12 dice, y entró Jesús, ¿en dónde?
que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si podemos ver las implicaciones de las emociones de Jesús, que estaba enojado en todo esto. Vean por favor Marcos 10:13. Marcos 10:13. Ahí ustedes que son buenos con el esgrima bíblico. Marcos 10:13. ¿Están conmigo? Dice: y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué dijo? Se indignó. Y después les dijo: dejad a los niños, venid a mí. Y ya bueno, entra toda la enseñanza al respecto. Así es que, mis hermanos, podemos ver que la emoción, la emoción como tal no es un pecado. Es una emoción que Dios nos dio. Fuimos creados con esta capacidad, ¿sí? El asunto radica en qué es lo que hacemos cuando estamos controlados por estas emociones. Ahí está el problema. Así que, mi hermano, no es usted más espiritual por fingir que no te enojaste, ni menos espiritual por fingir que sí. Es normal, es parte de la vida misma. ¿Cómo podríamos definir enojo? Básicamente es una irritación física, impulso, desagrado, deseo o predisposición natural. En el sentido intenso del enojo podría ser ira. Aunque el griego utiliza al menos 3 palabras diferentes para definir esta emoción, la diferencia radica principalmente en la intensidad. En la intensidad. La fuente es interna y las formas de expresión pueden ser desde indignación, venganza, violencia o algunas cosas más. Muy bien, ahora, si es un tema controversial y si es una emoción, ¿tenemos el control sobre esta y muchas otras emociones? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Deberíamos. Pues de tenerlo sí lo tenemos, pero no lo ejercitamos. Ok, es otra cosa. Bueno, tenemos que dividir este concepto en 2 áreas, ¿sí? Sí tenemos control y no tenemos control. Explico lo que quiero decir. No tenemos control porque no puedo dejar de sentir esa irritación. ¿Sí me explico? Hay cosas que me molestan y no requiero entrenamiento para que me dejen de molestar. Me van a seguir molestando. Hay cosas en tu vida que te van a molestar. Y dicho sea de paso, hay cosas en la vida que espero que te molesten. ¿Por qué? Porque fuiste creado con eso. Y no puedes llegar y decir, así como aquellos que hablan mucho: ¿y dónde tienes el interruptor para apagarlo, no? ¿Dónde está el interruptor de dejar de sentir? Pues no está. Entonces lo vas a seguir sintiendo. En ese sentido no tienes control, pero en el otro sentido de cómo lo expresas, sí tendrías que tener control. Esa es la diferencia. Se contó una pareja que estaba discutiendo, de otra iglesia, estaba discutiendo fuertemente porque algún aspecto del desayuno. Y entonces, mientras estaba la discusión acalorada, entró la llamada telefónica. Pero estaba tanto la discusión que en ese momento estaban todos así como... Y en ese momento entra la llamada telefónica. Y es el pastor. Hola, pastor. Pero todavía está la respiración aquí. ¿Cómo está? Ay, bien, por la gracia de Dios. Y en ese momento, lo que no estabas controlando quedó bajo control. Estás peleando con tu hermano. Y en ese momento entran papá y mamá y tú. Y
Sí, ¿verdad que coartan la libertad de expresión? Pero estos ejemplos nos hacen evidente un aspecto. Tenemos control de nuestra emoción más allá del que queremos aceptar. Tenemos más control del que queremos aceptar. La verdad es que todos tenemos uno de estos en nuestro interior. Todos tenemos un Hulk dentro de nosotros. Me encanta la ideología de esta película porque básicamente está tratando de el personaje aprender a controlarse para no hacer cosas que después va a lamentar. Esta es la onda. Y sí, lleno de efectos especiales y toda la cosa, pero básicamente ese es el asunto del Hulk que tenemos adentro. Y muy bien haríamos si cada uno de nosotros reconocemos que tenemos un Hulk adentro. También con efectos especiales. Y con efectos. Esta fue mi vida. Así que vamos a entender este mensaje. ¿Por qué lo deberíamos de controlar? ¿Por qué deberíamos de controlar nuestro enojo? ¿Por qué debería de estar ese Hulk con control? Bueno, primero porque Jesús lo comparó con un crimen explícito. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ups, Mateo 5. También dice Salomón, que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la sosiega. Dice el texto de Proverbios 14 que la ira engendra también justicia. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Pablo la juzga incompatible con el amor. Dice que el amor no se irrita. Y es un mal que debemos de evitar todos los que viven cerca de Dios. Colosenses 3:8 dice, pero dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así es que vamos al texto clave para hablar de este tema. Y lo hemos tratado en otras ocasiones. Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4. Y vamos a encontrar algunas enseñanzas importantes de este pasaje. Efesios 4:26. Ahí está la enseñanza. Efesios 4:26. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, hemos escuchado este mensaje varias ocasiones. Recientemente estudiamos Efesios y tenemos muy claro a qué se refiere. Airaos, esta palabra genera, a mi parecer, uno de los problemas del texto, pues se encuentra la misma raíz de la palabra en tres usos del pasaje: airaos, enojo e ira. Pero en cada palabra supone un uso diferente, como que es en orden progresivo. Si pensáramos en el mismo significado de la palabra, encontraríamos una contradicción en el pasaje, porque dice en el 26, airaos pero no pequéis, y en el 31, quítese de vosotros enojo, ira y gritería. ¿Sí? Entonces entenderíamos que hay una contradicción en este sentido. La palabra airaos, en esta parte podemos traducirla como esa acción que es producto de un justo resentimiento. Podemos decir que se nos está dando permiso de estar molestos en ciertas situaciones, pero no creo que está dando carta abierta al enojo o a la ira. Dios lo está permitiendo con una respectiva limitación, porque Él sabe cómo somos. No pequéis. Estando en esta condición de enojo, el ser humano es mucho más vulnerable por el hecho de que las emociones no están bajo control. En estas condiciones es posible caer en pecado como producto de ese enojo. Cuando estamos enojados, en ocasiones decimos o hacemos cosas de las cuales nos vamos a arrepentir en cuanto regresemos al área de control. A esto se refiere el texto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, aquí está la clave. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se refiere a la condición de consecuencia.
Ahora, ¿qué significa no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Hay dos definiciones. La primera tiene que ver con, ¿has estado en una ocasión donde aquella cosa se ve oscura? Esto se explica muy fácil con los carros. ¿Quieres comprar un carro? Nunca lo compres de noche, porque no se le ven los defectos. Entonces tú lo ves de día y le encuentras todos los detallitos, pero de noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se pone el sol, tú empiezas a mirar los detalles. A ver si no te ha pasado alguna vez. No, pero si viene y me dice, le voy a contestar. Y cuando me conteste eso, le voy a decir esto. Porque ¿qué se cree? No se lo está jugando conmigo, porque yo no me voy a prestar ese juego. Y de esta manera de una vez le voy a avisar. ¿Por qué? Porque conmigo no me va a ver la cara, ¿eh? ¿Alguno se identificó? Se pone el sol y entonces empiezas a visualizar todo lo que está sucediendo alrededor. Otra perspectiva, que es la más presentada ante este mismo tema, quiere decir es, no caiga el sol, no acabe el día antes de que resuelvas el asunto. Tiene una explicación literal de no dejes que te gane el día, o sea, resuélvelo pronto, o tiene una implicación más mística, más oculta, que cuando tú terminas tu día, te duermes, y al dormir cedes tu conciencia, ¿no? Y cuando cedes tu conciencia, ¿te controla qué? Tu inconsciencia. A ver si a alguno de ustedes no le ha pasado esto. Todo el día estuviste pensando en el trabajo, que no puedes resolver el asunto, esto, aquello, y en la noche sueñas que te corren de la chamba. Y dices, ay, ¿qué me habrá querido decir el Señor? No, sencillamente tu conciencia controla tu inconsciencia. Te duermes tranquilo, descansas tranquilo. Te duermes trompudo, así sueñas. Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Enojado me acostaré y así mismo dormiré. Frustrado me acostaré y así mismo dormiré. Y en tu inconsciencia el enemigo tiene oportunidad de controlarte, porque tú no tienes control en tu inconsciencia. Y por eso sueñas que vuelas, y por eso sueñas tantas cosas. Sea cual sea, el punto es, arréglalo pronto. Arréglalo pronto. Ahí estás en el verso 26. Sigue conmigo al 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Amargura tiene que ver con aquello que está produciendo un fruto desagradable. Resentimiento guardado en tu corazón. Puede ser, junto con el enojo y la ira, una referencia al contraste mencionado del 26 y el 27. Quítese de vosotros toda amargura. Y después dice enojo. Indica una condición agitada de los sentimientos, una explosión debido a una indignación personal. Esto confirma que no es que nos esté dando carta abierta para el enojo, sino que se nos pide que tratemos pronto con él antes de que se convierta en pecado. Ira es un impulso, deseo más intenso. La mente ya está más controlada por la emoción. Aquí ya hay intenciones de tomar venganza, y podemos decir que es el paso 3 del enojo. Ira. Pero después dice gritería. Gritería. Esta es una figura que denota el uso de un sonido de un animal, que no quiere decir absolutamente nada, solamente que está enojado. Es como cuando están así, ¡ay! Y todos entienden qué significa. Gritería. Pero hay otro nivel, ¿cuál es? Maledicencia. Acción de desear un mal a otro al hablar mal o con malas palabras a una persona. Agredir por medio de palabras. Este es de multiplícate por 0 para arribita.
ya es que con tus labios estás buscando agredir. Y ya después el último nivel es malicia, y este término se utiliza para denotar el pecado arraigado en la gente, y en ese sentido ya es buscar hacer mal a la persona para que te conviertas en esto. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, hasta llegar a malicia. Ahora, no tenemos que perder de vista, cuando estudiamos este pasaje, les decía al grupo de BCI, que este es un orden progresivo al hacer diagrama de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que la amargura produce enojo, el enojo, ira, la ira, gritería, maledicencia, y la maledicencia, malicia. ¿Sí? Este lleva a este lleva a este lleva a este, y es un orden progresivo. Y si esto es verdad, entonces ten mucho cuidado con lo que se guarda en tu corazón, porque ese es el inicio. Ese es el inicio de aquello que después ya no vas a poder controlar. Amargura arraigada en tu corazón es que produce todo lo demás. Y podemos decir soy de mecha corta, y podríamos decir el que me busca me encuentra, y podemos decir 20 cosas más. Pero el asunto de fondo, desde la perspectiva bíblica, es que es una persona que ha dejado en su corazón alguna raíz de amargura, como dice el libro de Santiago, que cuando es contaminada, lastima. Ahora, ¿qué me enoja? ¿Qué me enoja? ¿Qué es aquello que me enoja? Podemos identificar básicamente dos fuentes. No son tu esposa y tu suegra, no. Podemos identificar por lo menos dos fuentes. Primero, la ira que proviene del hombre, y segundo, la ira que proviene de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Déjenme mostrarles algunas. Por ejemplo, la ira que proviene del hombre tiene motivaciones egoístas. Las expectativas puestas sobre las personas. Las expectativas puestas sobre las personas. Es decir, ¿por qué la persona no actuó como yo me imaginaba que debería de actuar? Sencillamente porque no eres tú. Ahora, fíjate nada más qué tremendo. Te está enojando lo que la otra persona hace. Eso quiere decir que la otra persona tiene el control de lo que sucede en ti. Eso quiere decir que puede ser que una persona adulta, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu hijo o hasta tu niño de 2 años, tiene el control sobre tus emociones. Y tú lo cedes. La ira que proviene de Dios tiene su motivación de lo que a Dios le molesta. Tiene claro el concepto y tiene una consecuencia. Así que lo primero que yo debería de preguntarme cuando me enojo ¿es mío o es de Dios? Es decir, ¿Dios estaría enojado por lo que yo estoy enojado ahorita? ¿Dios estaría enojado por esto? Dice el autor de este libro de la ira que el 98% de la ira que nosotros reflejamos es la que proviene del hombre, y el 2% es la que proviene de Dios. Es decir, muy pocas veces nos enoja aquello que a Dios le enojaría, y la gran parte de las veces me enoja lo que a mí me enoja. Normalmente la ira que proviene del hombre está fuera de control, mientras la que proviene de Dios está controlada. La ira que proviene del hombre está enfocada en las personas, mientras que la ira que proviene de Dios está enfocada en las acciones. ¿Ves la diferencia? La ira del hombre busca dañar a las personas. La ira de Dios busca restaurar o corregir. Una es alimentada por la emoción del momento, la otra por principios divinos. Una conduce al pecado, la otra conduce a la justicia. ¿Por qué estoy enojado?
Ahora, a lo mejor usted ya ha visto esto. Esto lo he usado muchas veces en seguimiento de consejería. ¿Cómo es que normalmente manejamos cuando estamos enojados? Me gusta usar este árbol. Ya lo hemos usado con algunos de ustedes. Me gusta usar este árbol. Cuando me enojo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Aquí algunas ideas. La primera, la expresión física. Esa es una ramita del árbol. La expresión física es cuando se transmite o se desfoga a través de diversas expresiones del cuerpo. Algunos gritan, algunos patean, pero otros lloran, otros salen a correr, otros juegan un deporte. Es una forma de expresión de nuestra ira, de nuestro enojo. Y se oye bien espiritual, ¿no? Pues déjame decirle que para algunos dicen, bueno, esta es la peor de todas. No, es la menos peor. Ahorita van a ver por qué. Esta es la menos peor. No estoy diciendo que sea la buena. Es la menos peor. Algunos son agresivos. En este sentido tienen como fin el que todos se enteren que estoy molesto. Mi forma de hablar, mi forma de manejar, mi forma de relacionarme, argumentar, la forma de expresarme, de dirigirme a las personas. A algunos les gusta delegar la culpa. Tiene como propósito encontrar una aceptable excusa de lo que me sucede. Es decir, justifico a través del razonamiento por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Esto es muy sencillo como, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Pues porque él me pegó. Delegar la culpa. ¿Sí van conmigo? ¿Por qué le gritaste? ¿Por qué me gritó? ¿Por qué se le cerraste? Porque hace 4 semáforos él se me cerró. Algunos dicen, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué te pasó? Nada. Ya te dije que nada. ¿Es una familia? Es una forma que pretende esconder lo que puede ser su acción interna. Y algunos dicen, ay, es que no sé qué le pasa, es medio bipolar. No, pues está enojado y no sabe controlar su emoción. Algunos son el chivo expiatorio. Esta se responde más fácil, no busco quién me la hizo, sino con quién me desquito. Y entonces el jefe le gritó a su papá, el papá llegó bien enojado, le grita a la mamá no le puede gritar al papá, entonces va y se desquita con el hijo mayor. El hijo mayor se agarra barco sobre la niña más chiquita, la niña más chiquita agarra el perro agarra al gato, el gato rasguña al esposo y volvemos a empezar. El chivo expiatorio, no busco quién me la hizo, voy a ver con quién me puedo desquitar. Normalmente las figuras de autoridad son una referencia muy útil. ¿Por qué? Porque no le puedo gritar a mi jefe, pero sí le puedo gritar a mi hijo. Si supiéramos que no deberíamos de gritar a ninguno de los dos, pero bueno, es otra cosa. A algunos les gusta guardar pilones. ¿Algunos se acuerdan de esa campaña de guardar pilones de hace muchos años? Básicamente lo que hacían algunas empresas es que te daban una planilla y en cada producto tú tenías una estampita que ibas pegando y cuando llenabas la planilla la cambiabas por efectivo. Y entonces decimos, es que fue la gota que derramó el vaso. Y tú dices, pero ¿por qué hace tanto pancho si solamente dejé las chanclas en el piso? Bueno, es que no fueron las chanclas. Ayer dejaste los chones, luego los calcetines y luego la ropa. Entonces se fue juntando y las chanclas hizo que se derramara el vaso. Algunos van por la enfermedad o el estrés, ¿sí? Esta persona que trata de permanecer tranquila lo más que se puede en apariencia, pero no se va a permitir que esto lastime a otros, entonces se lastima a sí mismo. Y esto es más peligroso. ¿Por qué? Porque puede disminuir la capacidad pulmonar, porque puede haber problemas cardíacos, porque puede haber problemas de asma, porque puede haber problemas de dolor de cabeza, problemas de presión arterial, puede haber problemas digestivos, problemas estomacales, gastritis, colitis, puede haber hasta problemas de dermatitis. Y dirían los doctores, yes, ya hay chamba.
Muchos de nosotros no entendemos que el asunto de inicio de todo esto es una ira que no está aprendiéndose a ser manejada. Y algunos se deprimen, no quieren salir de la cama para nada, no quieren saber nada de su entorno, está buscando la nueva enfermedad en el internet y nada más escucha estas cápsulas médicas y ya tiene los síntomas. Y la parte más increíble de todo esto, mis hermanos, es que nos la pasamos cambiando de rama en rama. Y este es el tratamiento que hacemos para nuestro enojo. Cambiar de rama en rama. ¿Cómo? Regreso al principio bíblico. Airaos, pero no pequéis. Bueno, déjenme darles algunas ideas. ¿Sí? Un tratamiento positivo. Que está basado en cómo controlar aquella situación que nos molesta. Bueno, lo primero es que tenemos que admitirla. Ya dijimos, no es pecado reconocer que estás enojado. Entonces, si reconoces que estás enojado, ya tienes un primer paso para solucionar el problema. Pero si tú lo ignoras, no podemos trabajar el problema. Así que identifiquemos y no tengas miedo en decirle a tu pareja: estoy molesto, dame un rato, estoy procesando información. A veces ese procesamiento lleva 20 años, pero tú échale ganas, ¿no? ¿Cómo? Básicamente tenemos que apelar no a las expresiones, sino a las necesidades. A las necesidades. ¿Y cómo apelamos a las necesidades, mis hermanos? Básicamente pensando en qué es lo que me hace falta. Déjenme poner un ejemplo. Necesidades físicas. ¿Cómo te pones cuando no has comido? ¿Cómo te pones cuando no has comido? Bueno, solución. Come a tus horas. Y si no, pues por lo menos un pato a la naranja. Sí, tu gansito y tu mirinda, pues. Pero come algo. Porque cuando no estás bien, no funcionas. Miren, fue increíble el día de ayer. Llegué al grupo y yo podía ver los rostros de más de uno que estaban así como en la última rayita. Había sido muy pesada la mañana y habían estado trabajando bien fuerte. Y entonces yo podía ver los rostros de más de uno así como diciendo: no le muevas. Y entonces en ese momento dije: ok, ya sé, vamos por las Coca-Colas, vamos por las papas, vamos por los churritos, vamos por todo. Y regresamos con todo eso y lo pusimos y empezamos a compartir y todo. Y como que así, como que todo fue bajando. En ese momento ya traíamos el carbón, pónganse a calentar la comida y ya comimos y todo así, bajando. Acabamos de comer y todos y ya estábamos listos para seguir. Pero si en ese momento hubiéramos intentado presionar, no hubiera funcionado. A las 5 de la tarde ya se había acabado esa pila. Y entonces, no, salimos como a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y cuando ya estábamos al final, ya todos estábamos así, otra vez hasta el límite. Porque estábamos cansados. Bueno, estaban más ustedes que yo. Ya estaban en el límite. Le decía a las Terex: es la primera vez que las veo con cara de ya, por favor. Y cuando estás así, estás vulnerable. Y no hay nada de malo en esto. No hay nada malo en esto. Mamás, el niño se fue a la escuela sin comer. Independientemente de quién sea la responsabilidad, que lo vamos a dejar a un lado. Se aventó toda la mañana en ayuno. Llegó a las 2 de la tarde o 3 de la escuela. Tuvo problemas con sus cuates. Lo bulearon. Llegó a la casa y en el momento que entra a la casa tú lo pones como campeón porque no recogió los trastes. Estás desaprovechando una oportunidad para tranquilizarlo y provees en un momento de alta vulnerabilidad
una situación que sabes que va a acabar mal. ¿Cómo te pones cuando no has dormido? Aparte de dormirte mientras está la prédica. Se oye muy obvio, ¿no? Pero no lo hacemos. Déjenme ver un área que es un poquito menos evidente. Necesidades emocionales. Esto va a tardar un poquito más para explicar. Necesidades emocionales. Tiene que ver con aquellos apelaciones naturales de nuestro cuerpo, de cariño, comprensión, valoración, amor, autoestima. Todos estos conceptos que deberían de ser obvios y administrados de manera natural en el entorno familiar. Pero en muchas ocasiones esto no sucede. Y cuando no sucede, nos convertimos en personas irritables. Irritables. ¿Sí? Ponía el ejemplo de las expectativas. Las expectativas, mis hermanos, es un todo del que podríamos hablar muchísimo. Pero en muchas ocasiones estamos enojados porque colocamos expectativas altas en las personas. Básicamente. Y entonces le estoy diciendo a la otra persona, necesitas ser como yo quiero que seas. Es que el hermano molón, es que el papá, es que la mamá, es que el profesor, es que esto, es que aquello. Tú puedes seguir con la lista. Pero fíjate nada más hasta dónde le estamos entregando a otras personas esa responsabilidad de control. Es que debiste de fijarte. Pues sí, pero no lo hizo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Airaos! Pero no pequéis. Y la única forma de hacer esto es aprendiendo a entender a las personas que no son tú y que no van a pensar como tú. Si somos honestos, somos más enojones entre más cuadradones somos. ¿Qué quiere decir esto? Cuadradones en el sentido de que yo sé cómo quiero que sean las cosas y cuando no son como yo quiero, me enojo. Pero si las cosas son como deben de ser, no debería de haber problema. El problema es que bienvenido a tu mundo ideal, a lo mejor en el cielo funciona. Pero acá no. Estamos rodeados de una bola de pecadores que piensan, actúan y razonan diferente a ti y que es altamente probable que lo van a desarrollar diferente de como tú lo harías. Así es que o le bajas a la expectativa o vives frustrado, porque el otro no va a cambiar. O le bajas a la expectativa o vives frustrado. Necesidades emocionales. Recuerdo una ocasión cuando mi hija, una de mis hijas, empezó a andar de novia. ¿Y qué se cree ese que ni de mi familia es? Que ahora mi hija tiene más atenciones para ese que para su papá. Mi hermano se estaba enojado. Y luego este cuate era un alumno del seminario de Puebla, que yo le daba clases y me daban ganas de reprobar. Y yo firmaba su hoja de ministerio, me daban ganas de decir, no hizo nada. Y tenía ganas de ir en toda esta línea, hasta un momento que reaccioné en esto. Y mi hija no tiene por qué satisfacerme esa área. No tiene. Soy yo el problema, no ella. Así que mis hermanos, empezamos a ser un poco más reflexivos. ¿Qué me hace enojar? ¿Qué me hace enojar? Veamos un poquito otra necesidad. Necesidades espirituales. Es aquellas cosas que nosotros mal entendemos de Dios.
Recientemente platicaba con una persona que estaba bien frustrada porque según esta persona Dios le estaba cargando la mano. ¡Ay, Dios! Es que ¿por qué? Y entonces aquí, después de trabajar con esta persona un tiempo, nos dimos cuenta que primero no estaba entendiendo cómo era Dios, cómo trabajaba Dios y cómo te perfeccionaba Dios. Y entonces lo que en su momento fue frustración se convirtió en una oportunidad. Cuando tú no entiendes cómo está trabajando Dios, entonces sí te enojas con Dios. Así es que, hermanos, tenemos que ser un poco más reflexivos si queremos aprender a controlar esto. ¿Por qué me enoja tanto que alguien se me meta mientras vamos conduciendo? Vamos. Si lo analizas, son 10 segundos los que perdiste. Porque te fuiste 4 metros para atrás. Y te enoja. ¡Ay, aunque se hubiera sacado la lengua! Pero analízalo de fondo. Son 10 segundos los que perdiste de tu vida. Verdaderamente. Ya pasó media hora, ya vas en otro lado y sigues. Y resulta que la persona hace 10 segundos, te echó a perder 10 segundos de tu vida. No, ya lleva 2 horas y sigue teniendo el control. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enoja tanto? Cosas. ¿Serán necesidades físicas? ¿Serán necesidades emocionales? ¿Serán necesidades espirituales? ¿O será una justa necesidad no cubierta y la necesidad de justicia? Que aquí está el 2%, digamos. Ese 2% de Dios. Es decir, yo espero que te siga indignando la injusticia. Sobre todo cuando alguien inocente o vulnerable es atacado o lastimado. Yo espero que te siga molestando eso. Porque si no vas a entrar en un entumecimiento colectivo, donde ya ni nos enoja esas cosas. Escucha las noticias, si tienes ganas de deprimirte. Pero te das cuenta que ya las escuchas y te pasa como si nada. Debería de enojarnos aquellas cosas que a Dios le enojan. Debería de enojarnos. Así es que piensa en esto. ¿Hasta dónde tenemos esto? ¿Hasta dónde tenemos control de esto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido. Piensa en algo que te ha hecho enojar en los últimos días. ¿Sí? Y vamos a tratar de quitarle el control a otras personas sobre tu propia vida. Ya no vamos a decir es que me hizo enojar mi hijo, mi vecino, el pastor, Emilio, o a ver quién. Vamos a cortarnos esa cuerdita que nos tiene atorados. ¿Sí? Pensemos en esto. ¿Qué te ha hecho enojar en los últimos días que ya te tiene molesto? ¿Qué te ha hecho enojar? No voltees a ver a tu hermano. ¿Qué te ha hecho enojar? Aquí es un ejercicio mental. A ver, levanta la mano cuando ya lo tengas claro. ¿Ya? Ok, ya están. ¿Ya podemos pensar claramente? ¿Ya estamos? ¿Ya lo tienen claro? ¿Sí? Muy bien. Trabajo, compañero, miembro de la familia, algo de las noticias, algo que pasó en la iglesia, no sé, lo que sea. ¿Ya lo tienes claro? ¿Sí? Ok, bien. Vamos a la parte 1. ¿Sí? Ya, ahí está. ¿Qué es lo que me tiene enojado? Parte número 2. ¿Cómo lo he canalizado equivocadamente? ¿Cómo lo he expresado de manera equivocada? Te las recuerdo. Expresión física, agresividad, eché la culpa al otro, dije que no es cierto, busqué con quién vengarme, el chivo expiatorio, guardé pilones, ando con problemas de colitis, ando depre. A ver, ¿cómo lo has expresado últimamente? Nuevamente, levanta la mano cuando ya lo tengas. ¿Ya? No entiendo. ¿Cómo he expresado el enojo que me hizo el otro? Exactamente.
Gritaste, pateaste, maldeciste, le echaste la culpa al otro. Ibas a tu casa, llegaste a tu casa y te dijeron, ¿qué tienes? Nada. Ok. Buscaste con quién vengarte. ¿Ya lo tienen claro? A ver, levántenme la mano cuando ya lo tengan claro. Muy bien, ok. Ya podemos continuar, ¿verdad? Bien, ahora, vamos al punto 3. ¿Es ira mía o es ira de Dios? Es decir, ¿es algo que a Dios le enojaría o es algo que a mí me enoja nada más? ¿Ya lo identificaron entre estos dos? ¿Ya? Bien. Entonces la pregunta en este sentido, tenemos que ser mucho más reflexivos, es ¿por qué me enoja? ¿Por qué me enoja? ¿Es solo la consecuencia o solo me desahogo? ¿Es algo que Dios tendría que hacer? ¿Debo hacer algo? ¿Necesito dejar algo en sus manos? ¿Debo actuar o no? Aquí podemos reconocer si hay pecado con esto. Aquí. Si hay pecado en nuestra vida. ¿Cómo? Si es una cosa que es mía, entonces la pregunta es, ¿por qué me enoja? ¿Por qué me enoja? Es una necesidad física, emocional, espiritual, la que está faltando. Este ejercicio es más difícil, porque es analizarte a ti mismo. ¿Cómo van? ¿Ya? ¿Ya? ¿Identificaron la necesidad? Física, emocional, espiritual. Normalmente cuando estoy pensando que son las otras personas las que me hacen enojar, es emocional. Es decir, estoy delegándole a la otra persona la responsabilidad sobre mis emociones. ¿Ok? Si es emocional, entonces, ¿qué estoy esperando de la otra persona? Hacen unas mamás hacen esta frase: cualquier persona con 3 dedos de frente lo haría de esta manera. ¿Han escuchado esa frase? Y 3 dedos de frente significa así. O sea, cualquier persona pensante debería de actuar de tal forma. Pero lo único que estamos diciendo es: yo quiero que todos actúen como yo pienso. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya está claro? Ahora sí, levántenme la mano si ya lo tienen identificado. ¿Ya está? Muy bien. Ya son menos manos, ok. Algunos se me quedaron en el proceso. Bien. 4. Ya se enojaron. 4. Proveamos al menos 1 o 2 soluciones para intentar en los futuros días. Proveamos 1 o 2 soluciones para intentar en los futuros días. Tiene que ver con alejarme de la orillita. Si tú esperas en el momento en que explote la situación para tomar una acción, en ese momento de una vez te aviso, vas a perder. Vas a perder. Si estás esperando ese momento, vas a perder. Necesitamos prepararnos antes. Y cuando venga este momento, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar la próxima vez que tire la leche en la mesa? ¡Chamaco, vamos! Expresión física. Pero realmente es una expectativa de que un niño de 5 años debería de controlar perfectamente el control del vaso. No, le están creciendo las manos. Y es obvio que suceda. Entonces es algo que si luego de 40 años se les caen los cafés, ¿verdad, amor? Como hoy en la mañana. Iba a servir un café y en ese momento y el control de la tela así como que escurriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para protegernos? ¿Cómo te vas a proteger? ¿Sí? ¿Cómo te vas a proteger? ¿Tendrías que hablar con la persona? ¿Tendrías que expresar una opinión?
Ya hablamos la semana pasada del poder de mi razón y ya puse algunos elementos ahí que les pueden utilizar. Si no los recuerdan, métanse a YouTube, ahí está el video de la prédica de la semana pasada, el poder de mi razón. ¿Sí? Preparemos escenas. Si sé que esto me va a molestar, entonces me preparo. Si sé que me cuesta, me va a enojar mañana no tener todo listo, bueno, una noche anterior lo preparo. Si mañana no sé qué ponerme, entonces preparo la ropa una noche anterior. Si sé que me va a gustar desayunar rico y si voy a salir sin desayunar, voy a salir de malas, entonces piensa de una vez que necesitas para el desayuno, para que mañana no estés corriendo. Se oye obvio, hermanos, pero ¿se dan cuenta cómo podríamos evitar tantos problemas? Hasta este momento, ¿estás listo para enfrentar este verso que aprendimos? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des oportunidad al diablo para destruirte. Tiene que haber mucho más acción que reflexión. Yo puedo reflexionar, pero tenemos que actuar. Si hay dudas al tema, con gusto platicamos al respecto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu iglesia sobre este tema tan complicado que lastima tanto las relaciones interpersonales como es el tema de la ira y el enojo. Tú, Dios, nos creaste con esta emoción y esta emoción tiene que estar direccionada hacia los canales adecuados. En muchas ocasiones, Señor, nuestro propio egoísmo, nuestro propio pecado nos ha llevado a un control pasivo de nuestras emociones y, Señor, muchas veces somos víctimas de todo un entorno que nos controla y no nos da la posibilidad de reaccionar. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ya lastimamos, ya agredimos, ya dijimos, ya ofendimos, ya separamos a las personas de nosotros. Y a veces el camino de regreso es tan pesado, tan costoso, tan difícil. Así que, Señor, queremos minimizar al máximo ese hecho de llegar y pedir perdón por lo que ya hicimos y dijimos. Porque sin duda va a seguir sucediendo. Lo que queremos es aprender a controlar estas emociones como el enojo y la ira antes de que eso nos genere consecuencias que pudieran llegar a ser incluso irreversibles. Apelo, Dios, también a las personas que tienen alguna raíz de amargura en su corazón y que son, por lo tanto, mucho más vulnerables a este tipo de emociones. Porque una emoción creada por ti con una raíz de amargura es en potencia un agresivo, un agresor. Así que si tú tienes una raíz de amargura, en el nombre del Señor tienes que trabajar con esto. Y ya hablaremos en los próximos domingos acerca del perdón. Pero en el nombre de Jesús, trata con esta área antes de que sean las consecuencias demasiado tarde. Padre, ayúdanos con todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien le puede echar un grito a Mario, por favor, Julio, o a alguien. ¿Sí? ¿A tú? Ok, gracias. Bueno, hermanos, estamos terminando ya.